A nombre del Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de Culturas y las Artes, en el marco del Día Internacional de la Mujer, mi nombre es Berta Maribel Pech Polanco, soy representante de la colectiva Uximbal Coleló, El Caminar de las Mujeres. Les compartiré la experiencia del proyecto Ujun Utam Maya Coleló, Voces de Mujeres Mayas, realizado en el marco de la convocatoria Miatzil Coleló. El proyecto Ujun Utam Maya Coleló, Voces de Mujeres Mayas, consistió en un laboratorio literario en pro de la equidad y la igualdad de género, realizado con mujeres mayas en la localidad de Timul, en el municipio de Taxio, Yucatán. El objetivo de este proyecto fue fomentar los derechos culturales de las mujeres maya hablantes para el disfrute de su propia cultura a través del acercamiento a obras literarias, a fin de generar un producto narrativo llamado anecdotario, con perspectiva de género, en donde las mujeres tuvieron oportunidad de reflexionar sobre eso también que les han contado, de ser mujeres, pero sobre todo de la importancia que tiene el aporte que hacen al ámbito cultural. El proceso realizado para la realización del laboratorio consistió en 4 momentos elementales para llegar al producto que es el anecdotario y 2 momentos que fueron claves para la organización. En un primer momento se realiza como una junta de organización con las compañeras para calendarizar fechas, tiempos y espacios para la realización del laboratorio. Posteriormente realizamos un recital poético en donde contamos con la participación de la compañera poeta maya Lorena Jau, que compartió con las compañeras de Timul algunos de sus obras, algunos de sus textos literarios en lengua maya. El otro momento de trabajo fue una reunión, una sesión en donde se trabajó qué es un anecdotario, en qué consiste, y se platicaron ejemplos y experiencias o pequeñas anécdotas también por parte de las participantes. El otro momento fue una reflexión acerca de la igualdad de género, acerca de los derechos culturales, y en este momento fue muy importante contar con actividades que les permitieran también a ellas compartir algunas experiencias respecto a su participación también en espacios culturales, y sobre todo la forma de cómo llevar a cabo esos derechos culturales, que va más allá de que estén escritos en el papel, sino que ellas también puedan tener ese disfrute y ese gusto por estar en esos espacios y también que sean valoradas sus contribuciones. Para cerrar con el proceso del laboratorio como tal, realizamos una sesión en donde se proyectó el material o la obra de Contrayerba, llevada como más en la parte visual, en una grabación que se hace de esta obra que presentan también compañeras de otro colectivo y que tuvimos oportunidad también de proyectarles a las compañeras en Timul. Y la idea en este último momento fue justamente que ellas vieran también este otro elemento cultural importante, que es la representación de una obra literaria en una obra de teatro. Finalmente, en otro momento realizamos la presentación o la devolución ya como de las anécdotas de ellas, ya en el anecdotario como tal. Cabe señalar que en cada una de las sesiones ellas tuvieron oportunidad para, en un tiempo, en un espacio que se designaba, para dialogar y compartir estas anécdotas, ir haciendo justamente esta compilación. A continuación, compartiré algunas de las anécdotas que fue producto de ese trabajo del laboratorio y que las compañeras de Timul nos compartieron en esas sesiones, en ese proceso que realizamos. La primera anécdota que compartiré tiene por título Bei Kushtala, así vivimos. Y esa anécdota es de María Magali Ya Monje. Y dice así: Tené incabae María Magali Ya Monje. Yanten 30 jabo. Tené puro wakam kimbetik. Beisham kin antendertik in mejen palal. Yetel sigen timul.
Tene chemkim chantik bish uwak alekano hasta katinkana. Katin walatin mamae, kuchale wakano, katin casa bello. Tene hachutkin wilik le wakano, tumen tikin kashti kumpitin centavo, utialin manikba, utialin jante. Tu laklom, in lak op, ku yojelo puro wakam, ku betiko. Bello hachutkin wilik, tumen yang ora oshtuloom, cantuloom, wakikam. Mientras tan chikbale, tan wakikam. Esta anécdota que compartí la elegí como ese párrafo, ese par de párrafos para compartir porque habla del sentido que tiene la vida en comunidad y la vida en familia y cómo a través de una tarea compartida como es el urdido de las hamacas se pueden también transmitir valores, transmitir también la propia lengua maya. Entonces ellas son mayablantes, entonces todas estas conversaciones que hacen mientras urden pues las hacen en lengua maya y eso me parece sumamente valioso para esa labor y sobre todo cómo la lengua está viva dentro de esos espacios también de trabajo entre las mujeres como es el urdido y no solamente las mujeres, también los niños y las familias como tal. A continuación voy a ir a otra anécdota, que esta anécdota es de María Amada Chancamal y ella nos habla de la dificultad o de lo que le costó en esfuerzo, ¿no?, aprender a urdir y ella dice istikia incana, le huacano, o sea, me costó un poco de dificultad aprender. Entonces dice incabae María Amada Chancamal, yante 23 jabo, ustintanin huacicam, yetel cajan en timul, y mamacans ten le huacano, y mamacuhuacam tiola lelotincana, yante 20 años catincana. Kimbin shokachi, leken sunakene, kin cansa huacam, yetelin huitzin. Pero letie masep ukanik, letie hachhumpul, uchu esatie, katukana. Chentu yilabeya, sep ukanik. Tene oli istikia shantinkana, chembale tinkana. Esta anécdota nos habla de la importancia que es la transmisión del urdido de las hamacas en las familias y el esfuerzo que las mujeres hacen y el no darse por vencidas por aprender algo que están viendo que es bonito, porque desde chiquitas en las familias ven que es una actividad que se realiza, entonces ella, aunque con las dificultades y aunque con su hermanito que aprendía más rápido, no se desanimó y logró aprender el urdido de hamaca que hoy en día todavía realiza. La anécdota que compartiré a continuación es de doña Eloísa Chiabam y doña Eloísa nos cuenta de lo bonito que es urdir hamacas y se titula la anécdota Takbeora Tahatzut Inwilik Wakam. Incabae Eloísa Chiabam, Tikahak Valentimul, yanten 51 Hab, Tenekin Wakam, Kash uchile kinchui ti máquina, pero kapat maubeita lin hulikin put, katimpata, tumen la ora juntulin hija, tahkutzikil, tumen kinchui te máquina, kinwalik ti palkotem a hulin put, la ora kintanik, mauyotik ta, kunakaluyol uhulikin put, mientras katimpata. Kahop in wakam, lelo más fácil, lelo kinwilik malo. Igmamae kanstem, yetelin lakop, letio kanstem, timpalil, mikesh 8 años yantem, katinkana, wakam, uchi, 8 años yantem, kinwakikam. Le yashkam, timbetajo, kachin bastidor. Tumen uche, yan uyalak chivo sin papá. Kal lechu sumil ti bastidor beya. Katu hampaita, kach tu beta. Matin oksa, inguacam, ti sen okolta. Tumen hatsutskin wilik. Hello, kamante ugel. Takbe ora, ta hatsutsin wilik. Kinwalik ti le pala lobo, le kena wilesh, mi wakane, le lot okbeyo. Yanim patik, lekenin wil maubeita lingwilik.
Pero desde tani wike, lelo yanin wakik, hatsutin wilik. Le chuyo hatsutin wilik, pero mau tiustalube imbetik, tome matu beitalin wilik. Esta anécdota me gustó porque habla de justamente una experiencia que ella retoma de su infancia y de cómo fue esa primera experiencia en el urdido de hamacas. Y habla justamente de que a pesar de las circunstancias y de esa que podía ser una mala experiencia de que sus papás tenían chivos y que usualmente las hamacas se urden también en el solar, o sea, a veces por el aire, los árboles, las personas sacan su material y sacan sus bastidores para urdir en el solar y en esa experiencia pues el chivo tira el bastidor y se quiebra el bastidor y ella, su hamaca o la primera hamaca que estaba haciendo pues se queda ahí como un poco deshecha. Entonces ella dice como a pesar de eso su papá le compra otro bastidor y ella sigue con esta bonita tarea que es el urdido. Y justamente me gustó mucho porque hace este recuerdo de su infancia y regresar a tu infancia siempre es algo muy bonito, sobre todo cuando es una tarea que sigues realizando. Esta anécdota se titula Kakajin Huacán, Tenechen Bashalimbetik Bello, y es de doña Reinara Camalmay, y ella nos comparte de cómo cuando ella empezó a hacer el urdido de hamacas, ella lo veía como un juego, o sea, para ella era divertido, era un juego y aprendió jugando a urdir hamacas. Entonces ella dice así, Tené en Cabay Reinalda Camalmay, yante en 30 años, cajan en Timul, yetel Kimbetikhuacán, y mama tucanstem, 12 años be ora cacajin huacán, tacualquila lailin huacane. Ve ahora 30 años y antes, Laile Inhuacane, Tajasutin Huaquica, de pimienta, de capel skaiche, capel vuelta abet a tigbeya, quien oke hatsut. Hatsutin wilik shan inhuaquic tac de cintas, lelo de jujumpel skaicheo, Laile Inhuaquic shan bello, Tajasutin wilik. Cachile yang mash utal lekam weye. Cada mes utal. Be ora tiola le coronavirus. Matu hachtalo. Cache cada 15 días. Cada 8 días. Pero belae cada mes. Uyur tautalo. Matu hachtalo. Pero kesh beyo map atiksham. Tan wakikam. Kesh uyur tal utal chabi. Beyo tan wakakam. San Custal. Y doña Reinalda nos comparte que a pesar de la situación que estamos viviendo por la pandemia y que antes la persona que iba por las hamacas iba cada 15 días, a veces cada semana, y para ellas eso representa también ver el producto de su trabajo porque venden las hamacas y les pagan el trabajo que hicieron a veces un mes. Y ahora la persona se aparece a veces pues, cada mes porque también no hay esa posibilidad de las ventas. Sin embargo, ella dice que a pesar de esta situación no se desaniman y siguen urdiendo y de alguna manera pues, la vida continúa a pesar de las dificultades y a pesar de la situación. Por eso me gustó mucho porque habla justo de la situación que están viviendo ahorita las mujeres en muchas comunidades mayas del estado. Aquí abajito va a aparecer un correo en donde nos pueden escribir a la colectiva Ushimal Kolelob, el Caminar de las Mujeres, y si les interesa leer el anecdotario, conocerlo, se los podemos hacer llegar con muchísimo gusto, nos pueden mandar un correíto y se los hacemos llegar. Agradecemos desde la colectiva Ushimal Kolelob el apoyo brindado por la Secretaría de la Cultura y las Artes, a través de la convocatoria Miatzil Kolelob, así también como a cada una de las compañeras de la colectiva que tuvieron oportunidad de participar de manera directa o indirecta, en este caso la compañera Janitzin, Didier, Noemí, Reina, Yamili, que estuvieron siempre colaborando, a la compañera también Guadalupe Cham, que nos estuvo acompañando también en el proceso, a la poeta maya Lorena Jau,
a todas las personas, principalmente a las mujeres de Timul, por su tiempo, por su ánimo y su espíritu también de compartir. Muchísimas gracias. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.